Bueno, pues vamos a empezar con el tema 6, que es un tema muy breve. No exento de interés también por ello, todos los temas son interesantes, a mí al menos me lo parece. Parece todo este mundo interesantísimo. Ya lo he explicado en alguna ocasión los motivos y cada vez despierta más interés las asignaturas relacionadas con la prehistoria en mí. Entonces, bueno, no sé, a ver qué tal se me dan los exámenes y luego ya poquito a poco iremos planteándonos especializarnos en una materia o en otra, pero bueno, pasito a pasito. De momento vamos a probar estas asignaturas que tenemos aquí, de último curso ya pendiente, los créditos que me quedan para terminar, que son muy pocos, y entre ellas estas dos asignaturas que estoy estudiando. Arte prehistórico y de cazadores a productores. En este tema 6 la organización social de la banda al Estado habla un poco de los pocos descubrimientos arqueológicos que hay que nos puedan dar unas pistas científicamente comprobadas del tipo de población. Tenemos indicios, como toda la prehistoria, tenemos dudas. La prehistoria es una ciencia, es la ciencia de las dudas. Todos son dudas, todos son descubrimientos, alegrías y más dudas. Descubrimientos, alegrías y más dudas. Pero bueno, eso también lo hace muy interesante. En cuanto a la densidad de población, este tema son unos apuntes de lo poco social que se ha podido extraer de los yacimientos. En cuanto a la estructura social, la densidad de población entendemos que es variable en el Paleolítico Superior, se entiende que es variable. La mayoría de los grupos, siendo bandas de cazadores y recolectores, estarían serían grupos de 40, 60 individuos, no más, reunidos en dos o tres núcleos familiares interrelacionados también entre sí. Eh, Estos grupos cerrados en determinados momentos se reunirían con otros de forma fortuita a veces, otras veces de forma ya establecida, no sé, en el cambio de un ciclo. Me quiero imaginar que ellos, pues, su vida estaba basada en los ciclos de la naturaleza de alguna manera, iban siguiendo esos rebaños de herbívoros, iban acampando en los lugares donde había una abundancia vegetal proteínica en una determinada época del año, iban siguiendo a un tipo de los jabalíes, las crías de los jabalíes, en fin. Entonces quiero pensar que quizás hubiera un ritual establecido que cada cierto tiempo se cruzaran en determinados lugares distintos grupos humanos para hacer intercambio de ideas, de genes también, habría intercambio de parejas, entiendo, reproductivas, no sé el término amor, cómo lo sentirían en aquella época. Son humanos. Los humanos, pues bueno, tenemos sentimientos de solidaridad y también de envidia, de egoísmo, de celos, supongo que existirían. El caso es que se entiende que se relacionaban con otros grupos para practicar ese intercambio. Posiblemente lo que estaba comentando, que me he anticipado un poco, hubiera relaciones de pareja con cierta firmeza, pero no necesariamente tenían que ser monógamas o el modelo de familia occidental que tenemos hoy en día. En el mundo hay muchos modelos de familia y muchas formas de organizar la estructura familiar. Entonces, bueno, pues hemos de dar por hecho que como humanos que somos, pues sí que habría cierta estabilidad en la forma de llevar relaciones en cuanto a una mayor afinidad de hombres con mujeres, serían los padres, las madres de los niños. Hablando de los niños, la niñez y las adolescencias deberían de ser largas durante el Paleolítico, con adultos lógicamente volcados en el cuidado y en la instrucción de estos niños que algún día serían cazadores y estarían al servicio del grupo compartiendo sus inquietudes y también pues aportando el que tuviera capacidad para cazar, cierta capacidad para otear, a lo mejor el que dispara, eso ya lo van viendo en la niñez, supongo, y los irían potenciando esas actitudes que tenían
positivas y los iban ya de alguna manera encaminando a un tipo de tareas u a otro tipo de tareas. Se cree que habría cierto éxito en la crianza de los niños. Sobrevivirían de forma natural y seguramente, de hecho, el Homo sapiens estamos aquí desde hace 120.000 años, desde África. Los neandertales se tiraron también en la Tierra 200.000 años. El Homo heidelbergensis, su antecesor, y anteriormente desde el Homo habilis, igual, pues fijaros, de 2,6 a 1,8 millones de años. En todo el género Homo, debía de haber una niñez muy, muy extensa, que se juntaría con la adolescencia y en la cual habría evidentemente instrucción, cuidado, atención, sacar para adelante al máximo número posible para garantizar la supervivencia del grupo. Es probable también que en esos grupos existieran ciertas personas con capacidad de liderazgo, como se dice hoy en día en términos occidentales de nuestras economías, ¿no? La capacidad de liderazgo, el líder, follow the leader. Pues sí, en aquella época seguramente habría un cierto seguidismo ya, en base, pues yo creo que seguramente a la sabiduría acumulada y también a las capacidades físicas capacidades físicas y mentales a la hora de innovar en tecnología, innovar en utillaje, y también habría cierto liderazgo en gente con esto de España va bien, lo hemos perdido, ¿cómo se dice? Que no me sale. Carisma, cierto carisma. Pues empezarían a surgir esos personajes a ganarse el respeto del grupo y a que sus opiniones tuvieran peso especialmente en las materias que dominaban. La Edad Media se cree que pudiera, la Edad Media en estos grupos de sociedades paleolíticas, es de suponer que a medida que nos vamos acercando al Neolítico, quizás la calidad de vida, al menos, no sé si la esperanza de vida se iría alargando, no tengo aquí datos, seguramente hay algún estudio por ahí de algún arqueólogo, un prehistoriador que lo haya hecho, como ha ido avanzando la esperanza de vida desde... Sí que los hay. Sí, se están viniendo a la cabeza cosas por ahí. Hay estudios, hay a cascoporro. Hay estudios por ahí, no sé ahora mismo, pero vamos, es cuestión de buscar en bibliotecas, en la red y demás, que hablan de cómo se ha ido alargando la esperanza de vida. La edad media era de 30 años, algunos individuos llegarían a los 40 y sería rarísimo encontrar a alguien con 50 años. El profesor Valois, en 1937, hizo un estudio acerca de los descubrimientos arqueológicos de tumbas y reflejó en unas tablas la edad de la muerte. La mayoría de los enterramientos eran de niños, un 24%, luego de adolescentes, adultos, ancianos, muy ancianos. Eso, hablamos de que el 10% moría con unos 40 años, una cosa así. Con los ancianos con 26, la mayoría de la gente se moriría entre 30 y 40 años, y rarísimo un 1% en esos 100, en esas 100 excavaciones que realizó el profesor Valois, solo encontró uno con 50 años. Esto no quiere decir gran cosa, pues es una muestra muy pequeña en comparación con la cantidad de grupos repartidos por todo el mundo. También hay estudios que hablan de la población, del número de habitantes estimados en el mundo en aquella época paleolítica. Bueno, las causas de muerte, como podemos imaginar, serían enfermedades, heridas de caza, y aunque sí que existían incluso los neandertales, había conocimientos amplios medicinales, sobre todo en plantas, conocían perfectamente propiedades de plantas que eran perfectas para taponar heridas, que eran perfectas para sanar algún tipo de infección, algún tipo
de enfermedad que hubiera en la época. También se sabe que practicaban cirugías como trepanaciones craneales y reparación de fracturas óseas que deberían de ser frecuentísimas en aquella época. Imaginaos a un grupo de cazadores del Musteriense, por ejemplo, andando entre piedras, entre roscas, bueno, llevarían algo que simularía los zapatos, pero vamos, que no llevaban botas con suela vibran y llevarían lo que podían, lo que su tecnología tenía para protegerse los pies, pero habría cantidad de caídas a la carrera detrás de los herbívoros, cantidad de heridas, de flechazos, de pedradas, de fracturas de todo tipo. En fin, eso da lugar también a otra novela histórica. Si alguien se anima, fijaos qué tema. La enfermedad, la cura de enfermedades, el conocimiento de las plantas. El Homo sapiens sapiens, a partir del 30.000, domina el mundo como la única especie Homo. Europa está ocupada o habitada, mejor dicho, por el hombre de Cromañón, el Homo sapiens sapiens, muy abundante al suroeste de Francia, suroeste, las Landas, Aquitania, toda esta región está llena de yacimientos. El centro también, el centro sur, el Prepirineo francés, ahí hay bastantes yacimientos. Este verano pasado tuve la oportunidad de visitar Tautel, se llamaba, me parece, es un pueblo del del centro sur, pegado a los Pirineos, una zona de media montaña ya, muy bonita, y ahí tenían un pueblecito con un pequeño museo dedicado a unos yacimientos neandertales que hay por esa zona. El nombre no estoy seguro del todo. El Homo sapiens sapiens a partir del 30.000 está distribuido por distintas áreas del planeta con distintos nombres. Pudiéramos hablar ya, pues bueno, el Homo sapiens sapiens en otras zonas recibe otro nombre. Luego lo miro, es que ahora mismo no, luego lo miro eso, de las distintas denominaciones que tiene el Homo sapiens sapiens. En caso es que ya es género Homo, especie sapiens sapiens. Nosotros, a partir del 30.000, estamos esparcidos por todo el mundo. África, Europa, Oriente Próximo, en Asia, en Oceanía, que está datado en unos 50.000, before present, del Homo sapiens, que llegó a las costas de Australia, a la costa del sudeste asiático y demás. Entre el 30.000 y el 20.000 sí que la humanidad empezó a estar dividida en distintos grupos étnicos, esto que se llama caucasoides, mongoloides, negroides, aborígenes en Australia. Es decir, sí que dentro del mismo género Homo, la especie Sapiens sapiens, hay ciertas adaptaciones morfológicas al tipo de hábitat que sucede en el que se desarrolla la vida. Los aborígenes de Australia sabemos que tienen la piel bastante oscura, las narices anchas y bueno, pues son ciertas adaptaciones, el color de la piel. Los neandertales eran pelirrojísimos y tenían la piel muy blanca y los ojos se cree que claros, eso es el neandertal, pero el Homo sapiens sapiens salió de África, somos hijos de la misma tribu africana, salimos de África, evolucionamos en África, 120.000, 100.000, ¿vale? Y entonces, pues a partir de ahí nos fuimos distribuyendo. Se cree que en estos 10.000 años sí que empezaron a haber ciertas diferencias ya palpables en cuanto a la morfología. Nada que ver con las razas. Las razas no existen. Está demostrado científicamente que las razas no existen. Son adaptaciones morfológicas, pero no hay razas como tal. ¿Vale? Algunos grupos étnicos desarrollaron características, lo que os estoy comentando, particulares físicas como resultado de una vida aislada en condiciones climatológicas extremas. Y esto es lo que da de sí el tema 6, la estructura social. Es interesante también, breve, porque tampoco se puede dilucidar demasiadas cosas en prehistoria de cómo era la organización y la estructura social. Muy importante, ya nos gustaría,
poder llegar a ello, pero claro, la estructura social es algo tan sutil, tan abstracto, que en muchos casos se recurre a la etnología comparativa. Y bueno, eso tiene su parte de imaginativamente nos pudiéramos acercar a cómo estaban estructuradas estas sociedades en el terreno de lo social, pero seguramente diste mucho de la realidad. En cualquier caso, son datos que bueno, hay que ir extrayendo y en muchos casos imaginando. La estructura social de las sociedades paleolíticas se saben algunas cosas, las más obvias por los restos y demás, pero la inmensa parte de ellos son dudas, como toda la prehistoria en sí.